Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Esta es la clase número 5 de nuestro curso de dinámica de suelos. El día de hoy vamos a empezar a cerrar lo que es el análisis tensional que hemos venido viendo en las sesiones anteriores, ¿cierto? Con varios matices interesantes en el contexto de la ingeniería geotécnica. Y vamos a entrar a trabajar lo que son los ensayos. En particular vamos a ver muy rápidamente probablemente lo que es el corte directo y posteriormente nos vamos a concentrar en el ensayo triaxial. ¿Ya? Entonces, ahí está el disclaimer de nuestra clase y análisis tensional, ¿cierto? Habíamos conversado sobre lo que eran las trayectorias de tensiones. En particular, habíamos conversado algunos detalles que son bastante importantes dentro de el contexto de lo que es el comportamiento de suelo, el análisis de tensiones, tanto de lo que es la tensión media como lo que es la tensión de corte, ¿cierto? Y habíamos visto que la tensión de corte no está afectada por la presencia de agua, ¿cierto? No hay una afectación directa por parte del agua en términos de exceso de presión de poros que modifique lo que es el corte, lo que implica que tanto en régimen drenado como no drenado de corte, el valor de Q va a ser exactamente el mismo, ¿ya? Por lo tanto, Q igual Q'. En ese contexto, habíamos conversado sobre el tema de las presiones de poro y que la presión de poros tenía una componente, digámosle, U0, ¿cierto? Más un diferencial, y que ese diferencial estaba dado por la condición de drenaje. La claridad en este concepto es clave y ahí lo tengo anotado, ¿no? Ya que es importante considerar al momento de entender cómo funcionan los equipos experimentales de análisis tensional. Porque nosotros vamos a tener un solo equipo y en ese equipo nosotros vamos a querer hacer ensayos triaxiales que pueden ser drenados como no drenados. La preparación de la probeta en ambos casos es exactamente la misma. Lo que cambian son los procedimientos y lo que cambian son la asignación de roles que tienen algunos de los elementos del equipo. Ya en este caso las válvulas, que son las que buscan reproducir la condición de drenaje o no drenaje, dependiendo del ensayo que ustedes quieran ver. ¿Sí? Entonces, en ese contexto está un valor de U0 que va a estar dado por una columna de agua, ¿cierto? Que no necesariamente es la hidrostática, sino que puede ser la del flujo nomás, ¿cierto? Y un exceso de presión de poros por sobre esta condición, ¿sí? Por sobre esta condición U0. Ahí la palabra hidrostática siempre puede generar un poco de ruido, entonces en el contexto que lo conversamos, simplemente llámele las presiones del flujo. ¿Ya? Entonces, trayectorias de tensiones. Habíamos visto ya Q igual Q', pero P es diferente a P', sobre todo si estamos en un contexto no drenado, porque ahí es donde aparecen los excesos de presión de poro. ¿Ya? Entonces, vamos a tener esta condición. Sigma 1 más sigma 2 más sigma 3, partido por 3. Ahí la primera aprehensión que sale, ¿ya? Si uno mira hacia el final, uno ve que esto dice sigma 1 más 2 sigma de cámara, ¿cierto? Y que ahí hay un sigma de cámara más un delta sigma y vuelve a estar el sigma de cámara y hay otro sigma de cámara. Eso está condicionado por el contexto en el cual estamos desarrollando este curso, que es el contexto de un ensayo triaxial. En un ensayo triaxial, lo que primeramente siempre vamos a tener es un estado hidroestático. Y cualquier desviador que aparezca, ¿cierto? Va a ser un desviador que está inducido a partir de los estados iniciales que se ejercen, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la forma más general de escribir el P? La forma más general de escribir el P es esa, sigma 1 más sigma 2 más sigma 3. Cuando se lleva a un espacio tridimensional y en el contexto de un ensayo triaxial, la expresión que queda es esta.
¿ya? Contexto de un ensayo triaxial, ¿ya? Ensayo triaxial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya tenemos Q, ya tenemos P, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra expresión queda dado por esa ecuación que relaciona el P con el Q. Nosotros también habíamos conversado esto anteriormente, ahora estamos en esta etapa de link entre la sesión anterior y esta sesión, ¿sí? Y tenemos esa ecuación. Esa ecuación, en el contexto que está siendo presentada en un contexto de tensiones, ¿cierto? En este contexto totales, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos un análisis tensional drenado, este delta U, ¿cierto? Va a ser 0, ¿sí? Y las tensiones totales quedan igual a las tensiones efectivas, ¿sí? Tenemos la trayectoria de tensiones efectivas coincide con la trayectoria de tensiones totales. Eso quiere decir que partimos, ¿cierto? Y nos vamos por esa trayectoria de tensiones hasta que tocamos el estado último, ¿cierto? Y eso es entendido como el Q de falla, ¿sí? Recuerde que el criterio de falla está dado en términos de tensiones efectivas, ¿ya? Entonces, ahí válida esa frase que está ahí, y tenemos la ecuación Q igual 3 medios de P' menos sigma C'. Si tenemos un análisis tensional no drenado, ese delta U es diferente de 0 y por lo tanto la trayectoria de tensiones se nos ve significativamente afectada por el exceso de presión de poros. Y veíamos que, y aquí vamos a hacer un comentario en 2 minutos con respecto a esto. Tenemos que la tensión efectiva, ¿cierto? La tensión total en el contexto de un triaxial, convencional de compresión, va a quedar dada por esa trayectoria de tensiones totales. Sin embargo, al estar en una condición de no drenaje, vamos a tener una trayectoria de tensiones efectiva que va a estar ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que uno cuando ve este comportamiento, y eso es súper importante para contextualizar lo que prontamente vamos a ver como licuefacción verdadera, falla de flujo, lo que ocurre en este caso es que existe un decrecimiento o una pérdida de resistencia con respecto a la resistencia drenada. La resistencia drenada, dibujémosla, la resistencia drenada está ahí. Llamámosle SQD. La resistencia no drenada está ahí. Y por lo tanto, en este caso, lo que tenemos es que existe un Q que es menor a un QD y por lo tanto se produce una pérdida de resistencia, ¿sí? Con respecto a la condición drenada. En este caso, ustedes tienen un exceso de presión de poros. Se ha venido desarrollando un exceso de presión de poros que ha ido aumentando en la medida que la carga se va desarrollando, ¿cierto? Parten las dos situaciones absolutamente iguales, pero en la medida que el corte se va desarrollando, el delta U va aumentando. ¿Y qué es lo que se observa? Se observa que eventualmente cuando llega la falla existe un delta U de falla. Hay un delta U de falla asociado en el minuto en que la trayectoria de tensiones efectivas toca la línea de estado último, ¿ya? Eso en este caso está dado por un delta U que es mayor que 0. Ese delta U mayor a 0 se da en condiciones tales que, ¿cierto? La combinación entre el estado inicial y la carga inicial están por debajo de la línea de estado último del suelo en el espacio EP. ¿Ya? Perdón, sobre la línea de estado último. Había dicho bajo, parece, pero es sobre la línea de estado último. Cuando estamos sobre la línea de estado último, nosotros tenemos un estado tensional, ¿cierto? Tal que la respuesta va a ser contractiva, delta U mayor que 0, y es por eso que la trayectoria de tensión efectiva se va a la izquierda. Pérdida de resistencia con respecto a la drenada. Esto también lo habíamos conversado. De la misma manera,
ustedes pueden tener una condición tal en que el delta U es significativamente menor a 0 y por lo tanto en la falla ustedes tienen ese delta U de falla. ¿Y cuándo se da eso? Generalmente se da cuando la combinación del estado inicial, entendida como el índice de vacío, el E0, y el sigma 0', ¿cierto? Están en una combinación tal que están por debajo de la línea de estado último, por lo tanto el exceso de presión de poros es negativo y por lo tanto el P' se dispara, ¿cierto? Aumenta porque es P menos delta U y el delta U es negativo, por lo tanto queda P menos menos, queda P más delta U. Por lo tanto, aumenta la resistencia con respecto a la drenada. ¿Ya? Entonces, esto es cuando aquí vamos a ponerle algunas, cuando tenemos contractivo. ¿Ya? Todas estas cositas las vamos a ir formalizando cada vez más, pero y vamos a decir que dilata, ¿cierto? Cuando el QU es mayor que el QD. Desde una perspectiva de diseño, lo más conveniente para nosotros es siempre que los excesos de presiones de poros sean siempre negativos, cosa que la resistencia aumente, no que decrezca, ¿cierto? Nosotros, o ideal que nuestro suelo, cuando se le solicita de manera no drenada, reaccione según la curva morada, ¿no? Ahora, eso no siempre sucede y muchas veces se da de que la trayectoria de tensión efectiva se va simulando lo que es la línea roja, ¿no? Y eso no lo queremos porque ahí estamos decreciendo lo que es nuestra resistencia, ¿ya? Estos son conceptos en los cuales es mejor insistir de manera muy paulatina para que se vayan afianzando, ¿no? Se vayan consolidando en lo que es nuestro aprendizaje. Entonces, tenemos el caso drenado, trayectoria de tensiones totales coincide con la de tensiones efectivas, pues no hay un exceso de presiones de poro. Caso no drenado, hay trayectorias de tensiones totales que no coinciden con las tensiones efectivas, ¿ya? Pues hay un exceso de presiones de poros. Aquí es clave la palabra no hay exceso, ¿ya? O hay exceso. ¿Por qué? Porque las presiones de poros están igual. Lo que pasa es que el exceso refiere a si son valores que están por sobre o bajo ese valor inicial, ¿ya? Entonces, eso es sumamente importante, ¿ya? Cuando hay un caso drenado, uno dice, no es que no haya presiones de poros, lo que no existe son excesos de presiones de poros, ¿ya? Entonces, tener eso sumamente interiorizado es importante. ¿Ya? Estados tensionales en el terreno. Esto también lo habíamos visto. ¿Por qué está condicionado esto? ¿Y por qué vamos a ver de que desde una perspectiva de ensayo esto es conveniente? Nosotros tenemos, pensando ya el triaxial que está a la vuelta de la esquina, nosotros necesitamos tener un estado tensional en laboratorio que nos permita reproducir lo que nosotros estamos viendo eventualmente en terreno. Eso quiere decir una carga vertical y una carga horizontal, sabiendo que la carga vertical y la horizontal están relacionadas en este contexto, ¿cierto? Estamos hablando de un terreno virgen, no hay deformaciones, por lo tanto estamos hablando de una condición K0, ¿cierto? Tenemos un sigma B dado por gamma Z y tenemos un sigma H dado por un K0 gamma Z. Eso lo habíamos conversado, ¿cierto? K0 gamma Z. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estrictamente hablando, en esa condición existe corte, pero sin pérdida de generalidad, uno puede asumir que el sigma B y el sigma H ¿ya? Eh, están al mismo valor. Desde una perspectiva experimental es muy útil. Ya hay factores de corrección que permiten ajustar, ¿ya? Los ensayos dependiendo del nivel de corte con el cual uno esté trabajando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
que cuando se carga, ya sea por cualquier geoestructura que se pone encima de un edificio, ¿ya? Se genera este estado tensional, ¿no? Sigma B más delta sigma B, ¿ya? Y obviamente eso induce un sigma H2 diferente al estado tensional inicial. Entonces, aquí es donde hablamos, ¿no? Sin pérdida de generalidad, asumamos que inicialmente el suelo está sometido a un estado tensional isotrópico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Nosotros no necesitamos ver la falla que ocurra para diseñar contra ella, en ese contexto que aparecen los ensayos de laboratorio. Que el punto es cómo visualizar una falla. Y aquí es donde empieza a aparecer de a poquito el corte directo. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos visto todo lo que implica el tema de una falla, un estado tensional y un estado tensional que induzca una falla. Y sabemos que cuando hay una falla hay un plano, ¿cierto? Hay un plano que se forma producto del estado tensional que está siendo aplicado. Desde una perspectiva técnica, nosotros lo que podríamos hacer es simplemente imponer el estado de falla y decir, este estado de falla lo queremos estudiar. No necesariamente queremos ver cómo evoluciona hasta ese estado de falla el suelo, pero podemos estudiar simplemente el estado de falla. En ese contexto, ¿cierto? Si nosotros sabemos que el criterio de falla está dado por un estado tensional que se da en un plano y que ese es el plano de falla, una manera de estudiar esto es imponer el plano e imponerle las cargas que nosotros estimamos que podrían llevar esto a la falla. Entonces, es en ese contexto que si tomamos el círculo de Moore y el círculo de Moore lo rotamos, nosotros de alguna manera, ¿cierto? En laboratorio estamos trabajando con un plano de falla, con estados tensionales, a través del ensayo de corte directo. Y esa es la filosofía del corte directo. El corte directo lo que hace, ¿sí? Que es un ensayo que creo que hay que usar muy estratégicamente. El corte directo es un ensayo que hay que saberlo ocupar, ¿ya? El corte directo lo que hace es que pone una cajita de suelo encima de otra, ¿no? O una cajita encima de otra, adentro hay una probeta de suelo y esto empieza a cortar. Sí, ahí está mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el corte directo es un ensayo que es muy útil cuando usted lo sabe ocupar en el sentido de que sabe lo que está midiendo. Pero si usted quiere estudiarlo desde una perspectiva de comportamiento de suelo, el ensayo de corte directo es un ensayo que queda muy al debe. ¿Cuándo es recomendable usar un ensayo de corte directo, por ejemplo? Cuando uno quiere ver la interfaz entre dos materiales, ¿sí? El corte directo ahí hace un muy buen trabajo. Por ejemplo, si usted quiere saber cuál es la interfaz entre un suelo y el cemento, entre un cemento y un plástico, entre un plástico y una masa de suelo. En ese caso, ¿cierto? Lo que pasa a nivel de interfaz friccional entre dos materiales distintos, el corte directo lo caracteriza muy bien, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene un cuerpo de suelo que está en contacto con un macizo rocoso y usted sospecha de que la masa de suelo podría irse por el plano de contacto entre esos dos cuerpos, una buena manera de estudiar esa interfaz es a través de un corte directo. Entonces, desde esa perspectiva, el corte directo va a ser siempre un ensayo muy útil. Pero si usted lo que busca es entender la evolución del plano de falla, busca entender lo que es el comportamiento de suelo, el corte directo probablemente va a quedar muy al debe. ¿Por qué?
Porque si nosotros vemos las ventajas, primero veamos las ventajas. Hemos hablado algunas cositas buenas del corte directo, ¿sí? Porque la verdad es que es muy útil, dependiendo de cómo usted lo ocupe. Entonces, es simple y directo, es sumamente fácil, ¿no? Porque la superficie de falla ya está definida por el plano que separa las dos cajitas. Es fácil, rápido y es barato, es significativamente más barato con respecto a una corrida de ensayos triaxiales, ¿ya? Y en suelos granulares no cohesivos anda bastante bien, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja del corte directo. La otra ventaja es que obviamente le entrega los parámetros de resistencia al corte, pero lo más importante del corte directo son sus desventajas, ¿ya? Aquí, ojo, que no le estoy diciendo que no haga cortes directos. Simplemente lo que le estoy tratando de transmitir es que cuando haga un corte directo, tenga cuidado. ¿Por qué? Las desventajas del corte directo son muchas. Las tensiones no son uniformes. No pueden ser uniformes. En el corte directo no pueden haber tensiones uniformes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el corte directo principalmente trabaja en todo lo que es la zona de interfaz entre las dos cajas, que es donde se forma el plano de falla. Todo lo que queda fuera del plano de falla, ¿sí?, no se deforma de manera armónica, llamémosle armónica, ¿sí? Y si es que se deforma, porque probablemente la masa de suelo que está en contacto con la caja en el otro extremo, ¿cierto?, de la zona de corte, esa masa de suelo probablemente no se va a mover, ¿ya? Entonces, las tensiones no son uniformes, las deformaciones no son uniformes, existe rotación de tensiones. Considere que la única instancia en la cual usted conoce las tensiones y direcciones principales durante el corte directo es exclusivamente al inicio del ensayo, ¿sí? Al inicio del ensayo, después de que usted consolida, ¿no? Después de que usted consolida, su corte directo está ahí, está listo para ser iniciado. Ahí usted tiene, ¿cierto? Ahí usted tiene la fuerza vertical aplicada, no tiene ninguna fuerza horizontal todavía aplicada. Entonces, en ese contexto, ¿cierto? En estos ejes, usted tiene estados tensionales principales y direcciones principales, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Tan pronto empieza la cajita a moverse, ¿sí? Tan pronto empieza la cajita a moverse con respecto a la otra, empieza una rotación de tensiones en un plano de falla forzado, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando usted tiene un plano de falla forzado? Cambia la superficie. Usted dirá, pero ¿qué superficie cambia? Cambia la superficie del material. ¿Por qué? Porque si esta cajita ahora usted la mira desde arriba, usted lo que ve es que cuando tiene el corte directo, si usted está con una cajita cuadrada y no cilíndrica, ¿cierto? Usted lo que tiene es que el área de corte, en el donde se desarrolla el corte, es esa. Y esa área va cambiando en la medida que las cajitas se van moviendo, ¿no? Entonces, ahí tiene usted otra desventaja muy significativa, ¿no? Que está midiendo propiedades sobre un material que va cambiando su forma al momento de obtener los resultados que está recolectando, ¿cierto? No se puede trabajar con drenaje, ¿ya? Eso es en general. Hay algunos cortes directos que tienen la posibilidad de trabajar, ¿cierto? Pero yo diría que son ya a nivel de investigación, cosas muy, muy, muy detalladas. ¿Sí? Al menos en mi experiencia no he visto, solamente sé de su existencia, ¿ya? Eh, Trabaja exclusivamente con tensiones totales por ese mismo contexto, ¿no? No se puede trabajar con drenaje, por lo tanto siempre es tensión total, siempre es tensión total y los suelos fallan en tensiones efectivas, entonces no sabemos realmente qué es lo que estamos midiendo, ¿ya? Fíjese lo otro, no monitorea el comportamiento del suelo durante el ensayo. Por supuesto, es difícil hablar en el corte directo de deformaciones y es por eso que el corte directo cuando se informa no se informan
las deformaciones, lo que se hace es que se informan los desplazamientos, tanto los desplazamientos verticales como los desplazamientos horizontales. Entonces, eh, como les digo, el corte directo es un ensayo que entrega mucha información y de muy buena calidad si se sabe ocupar de manera apropiada, ¿sí? Pero para ensayar suelos, solamente les va a entregar los parámetros de resistencia al corte, y los parámetros de resistencia al corte no es lo más importante cuando nosotros queremos estudiar un suelo, perdón. Nosotros lo que necesitamos es comportamiento, ¿no? Necesitamos entender qué es lo que pasa en régimen drenado, qué es lo que pasa en régimen no drenado, cuál es el comportamiento del suelo entre que empieza su perturbación hasta que falla, ¿ya? Entonces, importante, en general, es deseable realizar ensayos triaxiales por sobre el corte directo por la gran cantidad de aspectos significativos en los cuales se puede mejorar este ensayo. Sin embargo, puede ser de mucha utilidad en algunas circunstancias particulares, ¿ya? El corte directo es un ensayo que puede ser muy útil, ¿ya? Entonces, otro escrito importante que les tengo. El corte directo resulta muy útil cuando se requiere estudiar, por ejemplo, interfaces entre materiales para los cuales se conoce muy bien la geometría de su interfaz. Por ejemplo, en el contacto entre roca y suelo, o bien entre dos superficies, como por ejemplo un suelo con un geosintético. También podría servir para entender la interacción entre dos tipos de suelo, ¿sí? Ante la sospecha de un patín horizontal bajo una estructura de suelo. También impecable, hacer un corte directo ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo una arcilla extremadamente blanda en contacto con una arena, en contacto con una roca? ¿Ya? Corte directo también, la verdad es que aplica bastante bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sería deseable de medir en nuestro suelo? Todo lo que no pudimos medir en el corte directo. Tensiones medibles, siempre, ideal. Deformaciones medibles, siempre. Plano de falla, no impuesto, sino que se exprese, que sea un producto de los estados tensionales, sino que sean estados tensionales que se producen producto de imponer un estado de falla. Que los cambios de dimensiones sean traqueables. Nos gustaría medir qué es lo que pasa con los cambios volumétricos, con los cambios axiales, con los cambios radiales, qué es lo que ocurre con el agua que ingresa o que sale de la probeta. Y por lo tanto tener una idea del comportamiento tridimensional. Permitir la saturación del suelo. Hoy en día se hace mucho triaxial en condición parcialmente saturada, ¿sí? Pero para hacer un ensayo triaxial parcialmente saturado, primero hay que entender a cabalidad uno completamente saturado, ¿sí? Porque cambia la física, cambia el problema, entra el parámetro del aire en la condición parcialmente saturada. Una condición muy bonita, ¿sí? Pero hay que tener primero entendido completamente lo que pasa eh, a nivel básico, digámoslo, en lo que es el contexto de un ensayo triaxial, ¿sí? Entonces, permitir la saturación del suelo y permitir la entrada y la salida de agua. Llevo 30 minutos hablando bastante. Me gustaría chequear con todas y todos que estamos en la misma página. ¿Estamos todos en la misma página? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Gustavo Profe, una tiene una consulta. consulta. Sí, Gustavo. Sí, profe, hola, pero era de la lámina de trayectoria y de tensión, entonces mejor se lo pregunto al final para no Ah, tener ya, que devolverlo. pucha, disculpe, lo acabo de ver, perdón. Se lo pregunto al final, no hay Ya, problema. listo, hablamos al final, muchas gracias. Ya, entonces seguimos. Entonces, entonces, acá, listo, ahí estamos para seguir. Entonces, cuando hablamos de traqueable o monitoreable, es que se puedan medir sus tensiones y deformaciones desde el principio del ensayo hasta la falla del material. Veamos algunos candidatos. Tenemos una muestra tridimensional. Eso es por lejos lo más deseable. ¿Deseable desde qué perspectiva? Que con un cuerpo de esa naturaleza nosotros podemos tener cambios
de tensiones y cambios de deformaciones de manera independiente en las tres direcciones. Hay tres direcciones, son independientes, son controlables, aun cuando tengan las esquinas abruptas. Sin embargo, es tremendamente difícil de ensayar. ¿Ya? ¿Existen triaxiales de esta naturaleza? Sí, se le llama el triaxial verdadero. Hay algunos en el mundo, en universidades, principalmente su aplicación es a nivel de investigación. ¿Ya? Es muy difícil de ensayar. Es muy difícil de ensayar. ¿Y por qué? Porque usted tiene que hacer coexistir tres direcciones independientes en el espacio de las deformaciones y las tensiones. Entonces, necesita un equipo que se vaya adaptando a esas necesidades. ¿Ya? Ahí tenemos una muestra que es razonable y es la muestra con la que vamos a estar trabajando en este curso, donde te vamos a tener tres direcciones, pero solamente van a haber dos independientes, ¿cierto? Porque cuando nosotros tenemos una probeta que es cilíndrica, inmediatamente la dirección principal que está en esa dirección y la otra dirección principal que va en esta otra, ¿cierto? Son exactamente la misma. Por lo tanto, al controlar una, la otra queda inmediatamente definida, ¿no? Por lo tanto, por eso se habla de dos independientes, porque las independientes son la horizontal y la vertical, ¿sí? Dos controlables, por lo mismo. Es menos abrupta, ¿ya? Es menos abrupta. Pero también consideren de que estos cambios, estos bordes que van a tener las probetas con las cuales vamos a estar trabajando, en general, ya probablemente eso es lo más suave que se puede encontrar. Aún la probeta más ideal, ¿ya? Que es la que sigue, igual tiene ese tipo de cambio abrupto. ¿Ya? La ventaja de la probeta cilíndrica es que es muy fácil de ensayar. ¿Ya? Es muy fácil de ensayar. Fácil de ensayar en un contexto. ¿Sí? Es mucho trabajo el triaxial, pero con respecto a lo que es una columna resonante, un triaxial verdadero, ¿ya? O piense en un tamaño, en un ensayo de gran escala, en una probeta de 2 metros por 1 metro, ya estamos pensando que en general el triaxial convencional, que tiene probetas de 5 por 10, 7 por 15, 10 por 20, ya es bastante manejable, ¿sí? Entonces acá estamos acá, listo. Entonces, ahí tenemos la probeta ideal desde una perspectiva geotécnica, que es la del cilindro hueco, ¿sí? El equipo de cilindro hueco, que también se ocupa principalmente para investigación, para estudiar qué es lo que pasa con los estados tensionales y cómo los estados tensionales varían entre ellos y el efecto que tiene la rotación de tensiones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos tres direcciones, donde las tres direcciones son independientes, son controlables, tienen los mismos cambios en términos de bordes, ¿cierto? Que la probeta cilíndrica, y también es fácil de ensayar. Probablemente el desafío más grande en este ensayo es lo que es la preparación de la probeta, ¿ya? Es bastante interesante. Entonces, ya con todo ese preámbulo, podemos entrar a conversar del ensayo triaxial. ¿Ya? El ensayo triaxial, que la verdad el ensayo triaxial en sí mismo es un mundo. Veamos el ensayo triaxial, revisémoslo. ¿Qué es lo que vemos acá? Fíjense que si nosotros vemos este equipo, ¿qué es lo que vemos? El suelo está en este sector que está acá. ¿Sí? Ahora, fíjense que ese suelo está dentro de una membrana. Esa es una membrana de látex, ¿ya? Entonces, lo que es amarillo es una membrana de látex. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que usted, para tener el suelo dentro de esa membrana de látex, lo primero que tiene que hacer
es instalar la membrana de látex. ¿Y la membrana de látex dónde la instala? La instala en un cap. La instala en un cap que está dado en esta base que está acá, ¿cierto? ¿Y cuál sería el cap? El cap sería este que está acá. Ese sería el cap, ¿cierto? Ahora llegó un Gustavo. Entonces me devuelvo, ¿sí? Entonces acá, perdón. Entonces acá yo tengo el cap. Y fíjese que el cap tiene estos elásticos que se ven acá. Se les llaman, o sea, aquí les decimos elástico, pero estrictamente hablando se les llama orrines, ¿ya? Que son collares. Son unos collares, ¿sí? De goma, son collares de goma, que ¿qué es lo que hacen? Previenen o aíslan la parte exterior de la membrana con la parte interior. Lo que busca la membrana, esa membrana amarilla que le estamos indicando ahí, lo que busca es aislar el suelo, pero también las presiones internas de las presiones externas. ¿A qué nos referimos con aislar el suelo? Nos referimos a que no entre agua desde el exterior de la membrana hacia el interior de la membrana, que es donde está nuestro suelo. Entonces, es por eso que si hay un cap en la parte inferior donde nosotros armamos la probeta, también tiene que haber un cap superior, porque el cap, ¿cierto? El suelo tiene una zona superior. Y es en ese contexto que aparece este cap que está acá. ¿Sí? Y obviamente, ese cap, ¿cierto? Va a interactuar con la membrana va a cubrir al cap y vamos a tener que ponerle nuevamente los collares, ¿cierto? Porque queremos prevenir cualquier filtración desde la zona externa de la membrana hacia la zona interna de la membrana, que es donde está nuestro suelo. Y es por eso que esta membrana amarilla que está acá tiene que tener algunas solicitudes especiales. Y esa solicitud especial, la primera es que sea impermeable al agua. Y ahí hay un detalle que es súper importante, y es que sea impermeable al agua. ¿Por qué? Porque estas membranas en general no son impermeables al aire, ¿ya? No son impermeables al aire. ¿A qué nos lleva eso? Que ojalá el agua con la cual trabajemos en un ensayo triaxial sea un agua desaireada y deionizada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque queremos eventualmente, dado que la membrana es solamente impermeable al agua, pero no al aire, eventualmente el aire después de mucho tiempo podría penetrar en nuestra masa de suelo, ¿sí? Entonces, fíjese que tenemos esta base, y en esta base que está acá, está este cap, ¿sí? Están los cap. Entonces, tomamos la base tiene el cap incorporado. En esta base nosotros ponemos la membrana, ¿cierto? Levantamos la membrana, ponemos el suelo, ponemos el cap superior. Y usted dirá, pero ¿y entonces cómo es posible construir la membrana? ¿Cómo es posible que vamos a construir una membrana? Es una membrana, ¿cierto? Posiblemente muy, muy poco rígida. Efectivamente, entonces, ¿qué es lo que hace usted? Que usted alrededor de ese cap, usted pone un contenedor de metal con forma cilíndrica, ¿cierto? Entonces usted tiene el plató, tiene el cap, pone la membrana, pone
el envase cilíndrico y ahí usted lo que hace es levantar, ¿ya? Ahí lo que hace usted es levantar la membrana. Pone la membrana, pone el suelo, pone el cap, ¿sí? Pone los collares y saca el, eh, saca el molde cilíndrico. ¿Ya? Aquí cualquier duda que tengan, por favor, díganmela, porque, o cualquier consulta que tengan en cómo se hace este ensayo, por favor, explícitenla, porque es importante que entendamos el triaxial como equipo, ¿ya? Porque es el triaxial como equipo que nos va a permitir medir tensiones totales, presiones de poro y así las efectivas. Consideren que las tensiones efectivas no son medibles directamente. En terreno usted no puede medir tensiones efectivas. Las tensiones efectivas, la única manera de tener tensiones efectivas es de manera indirecta a través de la medición de las tensiones totales, la medición de los excesos de presiones de poros, siendo la tensión efectiva la diferencia que existe entre las tensiones totales y la presión de poros, ¿sí? Por eso es súper importante entender el triaxial. Entonces, ya tenemos el triaxial relativamente armado, ¿cierto? Lo tenemos el cap, tenemos el suelo adentro, lo tenemos aislado con membrana y tenemos el cap superior, tenemos el collar, ¿cierto? Y tenemos la probeta. Y usted dirá, ok, aquí tenemos este siguiente desafío, que es cómo preparamos la probeta, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos a medir los cambios volumétricos y cómo vamos a medir las cargas? Entonces, fíjese acá que cuando usted ve el triaxial, arriba de este cap, usted ahí ve una válvula, ¿cierto? Ahí usted ve una válvula. Y esa válvula, fíjese que va por esta línea. Es una línea de plástico bien rígida. Y conecta al plató abajo. Conecta al plató abajo. Y fíjese acá que usted, exterior al plató, hay una válvula acá. Esa válvula lo que hace es conectar por el interior del plató a la línea de plástico que está ahí. ¿Ya? El plástico no es lo ideal. Lo ideal es que todas las cañerías del triaxial sean de metal. ¿Por qué? Porque si las presiones son muy grandes, ¿cierto? Las válvulas de plástico se pueden expandir. Se pueden expandir. Pasa un fenómeno muy parecido a lo que pasa en los túneles con las presiones. Entonces esto se puede expandir. ¿Y qué es lo que lleva a la expansión? Es una pérdida de carga con respecto a lo que usted está ejerciendo sobre el suelo, ¿no? Entonces ideal tenerlas de plástico, pero si son de plástico, que sean de un plástico muy, muy, muy rígido, ¿ya? Entonces, fíjese que usted tiene esta línea que se conecta interiormente con esta línea que está acá, que va con el cap superior. Esta línea que está acá, esta llave que está acá, lo que hace es conectarse interiormente con el cap inferior. Entonces, note lo que tenemos. Tenemos dos llaves, ¿cierto? Tenemos dos llaves, dos válvulas que están conectadas exteriormente a la cámara triaxial que usted ve ahí, ¿sí? Y que estas dos llaves están conectadas con el interior de la probeta a través de estas líneas que estamos acá demarcando. Por lo tanto, en esta configuración lo que tenemos es un sistema cerrado. El suelo en el interior del triaxial está completamente cerrado porque usted tiene el cap, tiene el suelo, vuelve a tener otro cap. Y todo este sistema está cubierto con una membrana y esa membrana en los extremos está, ¿cierto?, bloqueada, llamémosle bloqueada, por estos collares de goma que se les llaman horrines.
¿sí? O rings, pero a la rápida queda o rines, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a través de este sistema de llaves y cañerías que se conectan con el interior de la probeta, es que usted puede hacer circular agua y por lo tanto, cualquier variación de agua que haya dentro de la probeta, de alguna manera también nos va a informar sobre cómo cambia el volumen de esta probeta en el contexto de que esta probeta eventualmente va a estar saturada. Entonces, usted dice, ok, listo, esto está aislado, ¿sí? Esto está aislado en un sistema cerrado. Ya sabemos cómo vamos a medir el cambio volumétrico. ¿Cómo vamos a medir el cambio axial? ¿Cómo vamos a ejercer las presiones? Y es por eso que la cámara se sigue complementando con los materiales que están ahí todos puestos, ¿no? Esta cámara está lista, pero vamos explicando qué es cada uno de estos componentes. Si usted se fija acá, en el cap superior existe una barrita que está acá. Esa barrita que está ahí, ¿ya? Es la que usted observa ahí y que sale hasta acá arriba. Estamos en la otra figura, sale hasta acá. ¿Sí? Y esa está conectada, este pistón que tenemos, esa barrita que tenemos ahí, que es un pistón, ¿ya? Está conectada, está anclada a este sistema. Es un sistema de anclaje. Y este sistema de anclaje está conectado a una S, no se ve. Está conectado a esta S. ¿Qué es lo que hace esa S? Esa S es la celda de carga. Entonces, si ustedes se fijan, ahí hay una celda de carga y al lado de esta celda de carga aparece un lápiz. Aparece un lápiz. Ese es el dial de desplazamiento, ¿no? Ese es el dial de desplazamiento. Entonces, si usted controla el pistón y el pistón usted lo tiene rígidamente anclado al lápiz y a la celda de carga, usted cualquier variación a través de ese pistón, usted puede medir el desplazamiento del pistón y la carga que se transmite a través de ese pistón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya entendemos por qué somos capaces de medir el cambio volumétrico en una probeta, y es a través del sistema cerrado que aísla el suelo en esta cámara triaxial, ¿cierto? Y así entendemos que se producen los cambios volumétricos a través de la entrada o salida de agua, ¿ya? Pero ojo, que no solamente eso, sino que a través de esas líneas nosotros también podemos meter o quitar presión. Por lo tanto, esas líneas que están en ese sistema cerrado también nos van a permitir controlar lo que son las presiones de poros. Por otra parte, en el cap superior sabemos que tenemos este pistón y este pistón está conectado, ¿cierto? Se extiende por todo el interior de la cámara y sale para anclarse con un sistema que es capaz de medir la carga y con otro sistema que es capaz de medir las deformaciones. Por lo tanto, el movimiento del pistón, ¿cierto? Cualquier movimiento que tenga el pistón va a quedar acusado inmediatamente por el dial, que es ese lápiz que se ve ahí, más la celda de carga, que es la cajita con forma de S que usted ve ahí. Y este sistema de carga, esta celda de carga está anclado por el otro lado al pistón principal, que es este de acá, que es el que ejerce cualquier fuerza externa para ser aplicada en la celda triaxial. Por lo tanto, fíjense todo lo que estamos aprendiendo. Tenemos un sistema cerrado.
tenemos un sistema cerrado con cañerías, ¿cierto? Con cañerías, con cap, con membrana. A través de esas cañerías vamos a poder medir el ingreso o salida de agua, cambio volumétrico. También vamos a poder manipular las presiones interiores, ¿cierto? De la probeta, que son las presiones de poro. Entonces usted dirá, listo, ok, tenemos todo eso y además tenemos que somos capaces de medir los cambios de fuerza, ¿cierto? Cualquier cambio de fuerza que se aplique externamente y vamos a poder ser capaces de medir los desplazamientos. Por lo tanto, tenemos deformación axial, deformación volumétrica, tenemos presiones de poro y tenemos fuerzas externas en la vertical. ¿Qué es lo que nos falta? Nos faltan las presiones de cámara. Si usted se fija acá, usted puede ver que entre el fondo que está por detrás de esta cámara y el sector donde está la cámara, hay una distorsión de la imagen, hay refracción. Y eso sucede por dos cosas. Porque la cámara, ¿cierto? Porque usted tiene dos platós, tiene el plató inferior, tiene el plató superior, tiene los cap, tiene la probeta, tiene todo. Pero usted necesita aplicar presión. Y esa presión, usted se acuerda que habíamos conversado que por generalidad íbamos a iniciar con un sistema de presión hidrostático. Ese sistema de presión hidrostático, la manera más fácil de aplicarlo es el agua. Por lo tanto, tiene que haber agua en torno a la probeta. Entonces, para encapsular esa agua se va a utilizar un acrílico de alta resistencia. Por lo tanto, esa distorsión de la imagen se produce porque usted tiene una cámara acrílica y se produce porque dentro de la cámara acrílica tiene agua. Por lo tanto, lo que va a haber entre la cámara acrílica y la probeta es agua. Y esa agua acá se refleja en este nivel que estoy demarcando ahí. Ahí es donde usted puede ver que hay agua dentro de esta cámara. Usted dirá, yo también lo que noto es que adentro de esa cámara hay una diferencia de nivel entre la cámara y el plató superior. Y efectivamente, está este espacio que ustedes ven acá. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ese es un colchón de aire. ¿Para qué? Para que el sistema que le entrega presión a este elemento, no solamente también se lo entregue ese elemento, sino que también a través de esta línea que nosotros vamos a ver acá, de esa línea, se conecte interiormente hacia acá, por el plató superior, ¿cierto? Y sea capaz de transmitirme expresión de cámara. ¿Y qué es lo que pasa? Que si yo tengo esa central de presión, que me abastece de presión a mi cámara y la conecto al interior de mi cámara, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Esa presión que entra por esa línea entra al colchón de aire que hay entre el agua y el plató superior. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que esa presión se va a distribuir en todo ese espacio y en particular va a atacar el agua. Y por lo tanto el agua va a transmitir un estado tensional a la probeta de suelo que está ahí dentro de esta cámara. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos en este minuto? Tenemos un sistema, ¿cierto?, donde hay un suelo que está completamente rodeado de agua, ¿cierto? Por lo tanto, cuando aplicamos presión, no le queda otra, dado que estamos con agua a presión, no le queda otra que a ese suelo, no le queda otra que estar sintiendo un estado isotrópico de tensiones, producto de la presión de agua que entra a la cámara. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros somos capaces, ¿cierto? Porque cuando tenemos esa línea con presión entrando al agua y transmitiendo esa carga al agua, esas son
nuestras tensiones totales. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos un sistema cerrado que es capaz de medir cambios de agua, cambios de volumen de agua y por lo tanto deformación volumétrica. Es capaz de medir los desplazamientos y las fuerzas que se ejercen a través del pistón. Por lo tanto, tenemos la deformación axial y cualquier desviador que pueda estarse induciendo. Tenemos una conexión que nos permite conectar un sistema central de presión al agua para aplicar un estado isotrópico de tensiones. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un sistema triaxial que nos permite aplicar cargas en estado isotrópico y además tiene un desviador que permite sacar, ¿cierto? Sacar a la probeta de ese estado isotrópico a través de la aplicación de un desviador, siempre manteniendo la probeta aislada, ¿sí? Siendo capaces de medir cambio volumétrico y presiones de poro. Por lo tanto, tenemos este sistema cerrado con presiones de poro, tensiones totales y cambios ya sea de volumen o cambio de longitud. ¿Sí? Y de alguna manera también podemos medir los cambios radiales, porque si tenemos que las deformaciones volumétricas, ¿cierto? Es epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3, ¿sí? Y sabemos que epsilon 2 es igual a epsilon 3 y ya tenemos epsilon 1 y además tenemos los cambios volumétricos, en el fondo tenemos epsilon 2 y epsilon 3 inmediatamente definidos. Por lo tanto, sí somos capaces de medir también las deformaciones radiales. Obviamente hay maneras de medir las deformaciones radiales desde una perspectiva mucho más precisa, ¿sí? Pero a grandes rasgos eso es el equipo triaxial. Me gustaría chequear de que estamos todos en la misma página con lo que estamos conversando. La verdad es que es bastante intenso, es bastante intenso y difícil, ¿ya? De revisar el ensayo triaxial, sobre todo cuando tenemos una o dos sesiones para hacerlo. Por eso me gustaría chequear de que estamos todos en la misma página con respecto a eso. Es súper importante. ¿Ya? Entonces, me parece que aquí lo que podemos complementar es que ustedes tienen a la derecha la figura principal con respecto a lo que es la cámara. Si ustedes se fijan la cámara, ¿ya? Si salimos un poquito de la cámara, aquí están estas válvulas, perdón, ¿qué pasó? Aquí están estas válvulas, ¿no? Esas válvulas que habíamos conversado. Esa es la válvula que encaja al cap inferior. Aquí está la válvula, perdón, de nuevo. Aquí está la válvula que empalma a la válvula superior, ¿cierto? Si ustedes se fijan, esas válvulas salen. Estoy en una parte muy, muy complicada de la pantalla. Mantener. Perdón. Entonces, acá, voy por acá. Si ustedes se fijan, esa válvula conecta ahí, ¿sí? Y se va ahí. Se van ahí. Las dos se van ahí, ¿sí? ¿Ya? Las dos se van ahí. Ya con esto empezamos a acercarnos al final de la clase. Entonces, las dos van ahí. Y si ustedes se fijan acá, esto conecta a unas buretas. A unas buretas. Y estas buretas, lo que tienen en su interior es agua. Que está hasta ahí, hasta esos niveles, está ahí. Pero las buretas siguen hasta arriba y quedan libres. ¿Y por qué quedan libres? Quedan con una salida libre porque en esta zona de acá, en esta zona superior de las buretas, esto está conectado al mismo centro de presión, al compresor.
¿cierto? Que alimenta de presión acá, acá y acá, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que es un compresor que está claramente desarrollado, ¿sí? Para compartimentalizar las presiones. Eso quiere decir de que es un compresor de que funciona de manera independiente. Por lo tanto, uno puede manipular lo que es la presión de cámara de manera independiente de lo que es el desviador y al mismo tiempo independiente de lo que es la presión de la bureta, ¿sí? Y usted dirá, ¿por qué eso es tan importante? Es tremendamente importante porque a través de la bureta es que nosotros somos capaces de medir las presiones internas del suelo, ¿cierto? Y por lo tanto medir los excesos de presión de poro o las presiones de poro que hayan. Con la presión de cámara, nosotros podemos regular precisamente las tensiones efectivas, perdón, las tensiones totales, ¿sí? Y el desviador, usted dirá, ¿el desviador para qué lo ocupamos? El desviador es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros no tuviéramos desviador, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros solamente no tenemos desviador, lo que ocurre es que solamente tendríamos presión de cámara. Y esa presión de cámara estaría, ¿cierto? Estaría solicitando la probeta exactamente con la misma presión en todas las direcciones y por lo tanto lo que tendríamos es un estado tensional isotrópico. Y lo que nosotros necesitamos para entender lo que es comportamiento de suelo es la aplicación de corte. Por lo tanto, el desviador es fundamental porque es el desviador el que nos va a sacar de un estado tensional hidrostático, isotrópico, para imponer corte y poder trabajar lo que es, ¿cierto?, las trayectorias de tensiones que nos van a permitir llegar al estado último, ¿sí? Me parece que eso es lo más importante que hemos conversado con respecto al estado, al ensayo triaxial, y me parece que es suficiente por el día de hoy. Salió una sesión bastante entretenida y bastante intensa, la verdad. Salvo que hayan dudas, consultas con respecto a lo que estamos viendo el día de hoy, yo dejaría la sesión hasta acá para continuar el próximo jueves, ¿sí? O sea, en 2 días más. Así que eso, salvo que hayan consultas, dudas, aprehensiones respecto a lo que hemos estado revisando el día de hoy, me despido, que estén muy bien y nos vemos el día jueves. Muchas gracias. Chao, chao.